Durante su paso por Ibagué, James David Rodríguez estudió en el Colegio Tolimense. James desde niño combinó sus actividades académicas con las deportivas, destacando siempre su disciplina y dedicación por el balompié. Él fue un alumno en el año 2001, 2002, 2003 del Colegio Tolimense. Era un alumno líder ante el grupo. Estaba ubicado, muy centrado y dedicado a su fútbol desde esa edad. Él empezó acá en la categoría preinfantil, en los Juegos Intercolegiados, siendo campeón municipal, llegando a la fase departamental y llegando por última instancia a la fase final nacional. Aquí en el Colegio Tolimense siempre valoraron las cualidades deportivas de James. Por ejemplo, en el 2002 su excelencia deportiva contribuyó para que James aprobara el 6º grado. En ese momento James tenía entrenamiento y se cruzaban con la academia, pero los profesores pues les daban el permiso a él para que entrenara y para que fuera a sus partidos y después le hacían un trabajo de recuperación. Como persona era un gran niño, tenía unos valores que se practican acá en el colegio dentro de la institución, que es la tolerancia, la justicia, el amor. Hoy en día que no tenga disciplina pues no está en nada. Yo creo que eso es lo que le ha caracterizado a James, todo en base a la disciplina. La participación de James en el torneo Pony Fútbol fue tan brillante que el Envigado Fútbol Club, famoso en Colombia por su buen trabajo en divisiones menores, puso los ojos en el pequeño de la Academia Tolimense. Vamos, cambia de ritmo, eso. Se empezó la categoría sub-13 en el año 2004. Tuve la fortuna de ser el director técnico de James Rodríguez en ese año. Un muchacho con muy buenas condiciones. En ese año me acuerdo que fuimos subcampeones en esa categoría. Un muchacho muy adelantado, jugando en sus categorías por debajo de la edad límite que lo exigía la categoría. Él era rebelde. A James usted de pronto lo sacaba de un partido y él se enojaba. Un buen jugador siempre hace eso. Si usted es un jugador y a usted lo sacan y usted no dice nada también, entonces uno cree que no siente el fútbol. Tiene una gran técnica en la pegada de la pelota. Tenía en la cabeza de ser siempre grande, ser profesional. Era desde niño un gran profesional. Se entrenaba muy bien, se preparaba muy bien. Y cuando venía a entrenar se igualaba con los muchachos grandes, los más experimentados. Tenía la personalidad suficiente para coger el balón, para patear, se quedaba entrenando. Como era un niño se le corrigió mucho la parte de la coordinación, la parte de la técnica con la pierna derecha. Siempre mostró su calidad técnica, su sacrificio, su entrega, y esto lo llevó a ser tenido en cuenta rápidamente en el equipo profesional. Donde se le trató de mejorar en la parte de los tiros libres, porque desde niño siempre ha cobrado muy bien. Y se le mejoró también esa parte psíquica, esa mentalidad que realmente él tenía. Y su condición, sus ganas, su entrega, su disciplina, apoyado por su familia, fue un gran representante de nuestra cantera de jugadores, y yo creo que hoy en día se ven reflejados los frutos. Que él dejó un nombre grande acá en el Envigado, en la cantera, donde ahora nosotros todavía como profesores les mostramos ese camino que tuvo James Rodríguez acá en las divisiones inferiores, desde que se sentaba y con esa humildad y con ese trabajo que siempre quería lograr. Desde los 13 años, James se traslada a Envigado a las divisiones menores del Club Naranja. Este talentoso hombre del Mónaco se preparaba mañana y tarde para perfeccionar su técnica en la cancha El Dorado de este municipio antioqueño. En los años en que estuvo James acá, la cancha no era como es ahora, un escenario tan bonito, era arenilla, pura arenilla. Siempre nos tocó acá chupando arena y más arena. Me acuerdo los primeros entrenamientos en la parte individual, era sentarnos en el balón y hablar primero la parte de persona y de los valores que uno siempre tiene que tener en el fútbol y para lograrlo. A mí como entrenador me ganaba porque yo pasaba por acá por El Dorado, trabajábamos, terminamos el entrenamiento, yo pasaba la media hora, él estaba acá en El Dorado, tiros libres,
¿sí? Le pagaba a alguien para que se parara ahí y él tiraba tiros libres, ¿sí? Tiros de costado, penaltis. Tuve la fortuna de trabajarlo individualmente acá en esta cancha acá, donde cuando salía del entrenar con el equipo profesional nos veníamos para acá, traíamos los balones, entrenamos lo que él le daba un poquitico más dificultad, que era la pierna, trabajarle la pierna derecha y hacerle el trabajo de cabeceo también. Él siempre se preocupaba por mejorar sus cosas, ¿sí? James, cuando estaba pequeño acá en esta cancha, tocaba pararlo antes para que no trabajara tanto, demasiado trabajador. Y yo creo que esos frutos se están dando ahora. Todos los jugadores tienen deficiencias, él tenía muchas deficiencias también, pero él mismo se labró su destino porque él, sin que nadie le dijera nada, él hacía trabajos individuales. Cuando los otros trabajaban en una jornada, él normalmente trabajaba en 2 jornadas. Su familia se encargó de contratar un preparador físico y un técnico para que hiciese un trabajo paralelo al Envigado. Entonces, claro, iba marcando como diferencia en esos trabajos, en los trabajos de velocidad, de fuerza, en la técnica, en el estar todos los días en contacto con la pelota. No es a media caña, aún así hay que hacerlo perfecto. Él siempre trataba de fortalecer las cosas que él sabía que tenía buenas, que eran los tiros libres, cambios de frente. Creo que es un jugador que estaba muy mentalizado para dónde iba y por eso ha logrado todas esas cosas que ha logrado hasta ahora. Obtener tan joven logros como el título de la UEFA Europa League con el Porto de Portugal en 2011, con apenas 20 años, es el resultado de lo que siempre fue un proyecto de familia. Orgulloso, contento y vanagloriado por que James se ha ganado las cosas solo, con sacrificio, con humildad. Que ha sido bien llevado por su mamá, que siempre ha estado al lado de él. James no solamente es producto de que él es buen jugador o talentoso, sino de que su familia impulsó que él tuviese mucho más trabajo anexo al que hacía normalmente en Envigado cuando llegó a las divisiones inferiores. Juan Carlos, el padrastro, le exigía también bastante y la mamá le ayudaba también en ese tema. Las condiciones de él fueron innatas, de su familia, de su entorno, todo lo rodeó a él para llegar donde está. De hecho, pues el padre fue un gran jugador también de Selección Colombia, con grandes condiciones, entonces tienen los genes también, entonces yo creo que la mamá y el padrastro sabían que había un potencial grande ahí para trabajar. Fue algo que él supo desde muy niño. Fueron los papás los que tuvieron influencia absoluta en lo que él hizo. O sea, él en la cancha resolvía y se entrenaba, pero ellos fueron los que casi que, yo no diría que se obligaban, sino que lo llevaron a ese punto donde él entrenara en doble jornada. En un pelado en esa edad entrenando en doble jornada, eso no se ve, eso es muy difícil. James nació con una estrellita arriba, a toda parte donde va le va bien y eso lo demuestra él con el sacrificio, con el trabajo. Aceptó ese reto que le propusieron sus padres, ese reto que le propuso su equipo, sus técnicos, y era trabaje un poco más, vaya al gimnasio, y usted ve que en un momento tuvo un biotipo ideal casi que para jugar en Europa, como lo está haciendo. Del Potrero al Maracaná. Jugábamos contra el Cúcuta Deportivo, creo que era de los últimos partidos de ese torneo. Era un muchacho que tenía cierta ventaja con los que venían en la cantera, que siempre ha sido muy nutrida. Como lo mostró jugando para Academia Tolimense, James siempre fue un adelantado del fútbol, hecho que se ratificó el 21 de mayo de 2006, cuando hizo su debut profesional jugando para el Envigado. Ese día entró a los 67 minutos de partido y su equipo Envigado perdió de local 2-1 con el Cúcuta Deportivo. No ver un hijo a esa edad y debutando a esas alturas, pues yo creo que a mí ese día se me vino las lágrimas de la emoción, que eso lo vivió uno y debutando tan joven, pues más emoción todavía. Lo llevamos a trabajar con el equipo profesional directamente, veíamos que marcaba diferencia, veíamos que no le tenía temor al jugar, veíamos que corporalmente se había armado mejor y decidimos ponerlo a debutar justamente ese día contra el Cúcuta Deportivo, donde la verdad no fue, digamos, la gran presentación, pero no desentonó, porque era un muchacho que mentalmente era otro trabajo que estaban haciendo, estaba bien preparado. Es un debut donde el muchacho no se asusta y donde empieza a mostrar que va a ser diferente.
El talento de James lo llevó rápidamente a jugar en el extranjero. Del Envigado pasó al Banfield de Argentina, equipo con el que fue campeón en 2009, hecho que lo convirtió en el futbolista colombiano más joven en ganar títulos en ese país. ¿Qué ventaja tuvo el fútbol argentino? Que James aprendió a que le metan pierna fuerte, James aprendió al choque, al roce, James aprendió al sacrificio, y un detalle bien importante que tiene el fútbol argentino, que puede que nosotros hoy no lo valoremos demasiado, porque nosotros valoramos mucho más la parte técnica. Y es que el fútbol argentino se ha convertido en un fútbol más de sudor, más de lucha, más de persistir, pero a un jugador técnico le inyectas esa parte y le va a beneficiar mucho, esa parte le benefició. El fútbol argentino le sirvió mucho para mejorar en su parte física, porque la verdad el desarrollo físico que nosotros tuvimos con él no fue mucho, fue allá donde verdaderamente él logró ya su masa muscular, su fuerza ideal para la competencia. Donde allá aprendió demasiado porque el fútbol de allá se juega con más fuerza, con más velocidad. Creo que fue un paso importante para él. Así empezó a escribir la historia el 10 de la Selección Colombia, quien cuando jugó en Argentina en 2009 se convirtió en el primer futbolista extranjero más joven en debutar en el campeonato profesional en ese país. Esto fue del Potrero al Maracaná, con el joven que nació para el fútbol. Han habido 10, el pibe Valderrama es un 10, un 10 excelente, pero con falta de gol. James tiene gol y lo tuvo desde niño, era el goleador de los torneos, en el Ponifútbol fue el goleador y catalogado el mejor jugador. Su entrega por la profesión, porque es verdaderamente un profesional, lo ha ayudado a llegar y a mantenerse donde está. ¿Qué es lo que marca la diferencia en los jugadores? Lo que ellos hacen extra, ¿sí? Lo que uno trabaja, ya trabajó acá, ¿sí? Entonces queda medio día libre. Si en ese medio día libre no le aporta algo a lo que usted quiere ser, entonces creo que nos vamos a caer en las mismas, o sea, va a ser un jugador del montón. Y en eso James les gana a todos. Después de las prácticas se quedaban media hora, 1 hora, 2 horas, no les importaba qué tiempo se iban a quedar ahí con tal de mejorar sus cosas y demostrarlo en el partido. Yo me siento supremamente orgulloso y más cuando lo veo triunfando. No jugar fútbol, ser profesor de fútbol, tener un hijo futbolista y ya en esa élite yo creo que es un orgullo para mí y para la familia. Ese día llegó.